think we can be a little bit flexible with our time since we have a smaller group. Just to let you know, this is the case in every session. I've checked around. And apparently with the Members' Assembly opening this morning until 11, and they have had some issues with the buses coming here and people finding the buses. So what the organizers told me was to expect a much bigger crowd in the afternoon. This is what happened yesterday because the forum opening was also yesterday morning. So, but I appreciate your staying with us. So what we will do now is return to finish the last two overview presentations. We've gone a little bit over on that, but we will need less time for reporting back because we have a smaller group. So I think we'll still be able to keep to our time and end on time for the lunch break. So I would like to invite our last presentation, Yair Lewis, who is coming to us from CADPI in Nicaragua. And I will let him give you the full name of his organization. Hola, buenos días. Voy a compartir esta introducción al grupo de trabajo sobre gestión de capacidad de pueblos indígenas. Muy breve porque después tengo una ronda posterior a esta presentación que va a tener más abordaje sobre temas metodológicos, temas de procesos conceptuales en la construcción de los procesos de gestión de conocimientos que tenemos en esta experiencia. Este grupo de trabajo está conformado por el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por una cooperativa de profesionales que en algún momento ha trabajado con otras organizaciones aquí, que trabaja forestería comunitaria, con la Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica, que viene acompañando procesos de desarrollos agroforestales y manejo de territorio, la Iniciativa de Pueblos Indígenas para Evaluación de Cambio Climático y por la Universidad de las Regiones Autónomas. En este particular de hoy, quiero agregar también las alianzas y acuerdos con instituciones de gobiernos territoriales indígenas concretos, donde se han venido haciendo acuerdos de cooperación, colaboración académica, colaboración de gestión de conocimientos para consolidar la administración del territorio. En particular son territorios del pueblo indígena Miskito y del pueblo indígena Mayana. También se agrega que esta iniciativa en algún momento se ha venido articulando a nivel de Mesoamérica y ha tenido trabajos con otros países y ha empezado también a abordar el enfoque transfronterizo de gestión de capacidades, especialmente cuando hay pueblos indígenas que comparten fronteras, que comparten usos de territorios y de ecosistemas. Esta iniciativa de trabajo tiene mucho vinculado a los temas de gestión ambiental, gestión de ecosistemas, cambio climático, biodiversidad y áreas protegidas. Pero el elemento central que nos articula como pueblos indígenas es la autonomía, la libre determinación, nuestros derechos colectivos. Son la columna vertebral de nuestros procesos académicos. No hay que perder de vista que los pueblos indígenas en nuestras luchas estamos en un proceso de emancipación y de reconocimiento de derechos. Queremos una participación plena y efectiva y vemos diversos procesos globales. Ahorita estamos discutiendo sobre el tema de red, por ejemplo, pero hay otros temas concretos y lo que nos
necesitamos consolidar en nuestro ejercicio de autonomía. En este particular, los procesos que nosotros venimos acompañando está el tema de los derechos colectivos y el empoderamiento del sujeto de estos derechos. Revitalizar y promover el uso de los conocimientos tradicionales, fortalecer el control de manejo de los recursos naturales, y todo esto conlleva también por ende a mejorar las organizaciones de gobernanza territorial. Y aquí voy a hacer un paréntesis, voy a tomar 2 minutos. Cuando nosotros decimos las organizaciones de gobernanza territorial, muchas veces y los conservacionistas pasaron una crisis, digo yo, desde la mirada de los pueblos indígenas hace 20 años, cuando habían organizaciones o instituciones públicas y habían organizaciones de sociedad civil, pero no había una tipificación, una claridad de qué son las organizaciones de pueblos indígenas. Y esto hoy, cuando estamos en el tema de red, ¿cómo participan los pueblos indígenas? ¿Quiénes son los que deben estar tomando las decisiones? ¿Cómo se implementan entre las salvaguardas el tema de consentimiento libre, previo e informado? ¿Quién representa? ¿Quién tiene? ¿Dónde está la plataforma institucional para lograr el consenso de los pueblos indígenas? Entonces, aquí hay un punto central en el tema de gestión de conocimiento, que es la gobernanza y sus instituciones. Y estos procesos académicos también, que hemos venido impulsando, también focalizan consolidar una participación equitativa de los diferentes sectores de la población de una comunidad. Por ejemplo, el encuentro entre mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, que las plataformas de diálogo aseguren esta inclusión, que aseguren que hay una mayor participación en la democratización del poder y enriquecer las instituciones. Estos son como los elementos centrales y endógenos que tenemos los pueblos indígenas en los procesos académicos. Pero los articulamos a otras dinámicas territoriales complejas que están ocurriendo y que vienen de diferentes escalas geopolíticas de decisiones. Por ejemplo, el desarrollo de la gobernanza. Hace muchos años, después de Río, se puso de moda la descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos locales. ¿Cómo seguimos trabajando el tema de la gobernanza de los pueblos indígenas? Y retomo el punto anterior, cuando hoy todavía no hay claridad cuáles son las instituciones de pueblos indígenas que son reconocidas, que son legítimas para representar las decisiones. Entonces, ese es un tema concreto que se va materializando en políticas. La planificación y ordenamiento de uso del suelo. Independientemente de la discusión de las tendencias económicas y lo que representa en economía Red Plus, una de las grandes preocupaciones que tenemos los pueblos indígenas es cómo Red Plus trastoca el ordenamiento y uso del territorio tradicional. Entonces, esto es un tema de discusión de fondo que hay que seguir profundizando en los programas académicos. Y algo que voy a retomar después más en mi segunda parte es el tema de la promoción de la economía indígena y la forestería comunitaria, que es un tema que trastoca, que va más allá de la gestión de aprovechamiento forestal en manos de los dueños de bosque, sino que tiene que ver con los modelos de administración. Y cómo todo este proceso en la gestión académica que nosotros impulsamos se materializa en políticas públicas. Estos procesos académicos de este grupo de trabajo tienen una profunda atención a conducir temas de incidencia política, trastocar una formación y fortalecimiento de los pueblos indígenas que no llegue a trastocar los temas estructurales de las políticas públicas, no garantiza la sustentabilidad. Entonces ese es uno de los temas centrales. Para concluir, el proceso académico que lleva este grupo lo podemos identificar en 3 escalas. Trabajamos en escala comunitaria y territorial, cuando enfocamos programas académicos o curriculares de acompañamiento dirigidos a una comunidad, a un
territorio indígena en concreto, experiencias que tenemos en manejo de biodiversidad y protección de conocimientos tradicionales, gobernanza territorial y derechos económicos, y adaptación y resiliencia al cambio climático. Este es muy particular, este último, porque tenía que ver concreto cómo una comunidad se organizaba y enfrentaba un proceso de resiliencia de un huracán que recién nos había afectado. Era un huracán categoría 5, había destruido más de 1,5 millones de hectáreas de bosques, y pues cómo se organizaba la comunidad para enfrentar este efecto concreto de un huracán. Después tenemos a escala de Mesoamérica, cuando se han trabajado programas académicos que conectan a varios pueblos indígenas en manejo de ecosistemas, humedales y bosques, especialmente humedales y bosques, implementación del CBD, especialmente el artículo 8J y 10C, que era en concreto en consolidar las capacidades de los pueblos indígenas de la región de entrar a la discusión política en el CBD, especialmente en el grupo de trabajo del 8J. También programas académicos dirigidos al territorio y gobernanza en procesos de Red Plus. Ojo con este punto, porque no nos hemos enfocado mucho en lo que es ganancia de carbono, estabilidad de carbono, sino en el manejo de la gente, su proyecto de vida, su plan de vida, y cómo este plan de vida asegura el mantener la biodiversidad, la cobertura forestal, la diversidad de especies, y lo más importante también, su estilo de vida vinculado a ese enfoque ecosistémico. Y ahora, justo en este momento, no voy a profundizar mucho, estamos proyectando un trabajo regional latinoamericano. No es sencillo, porque ya en Latinoamérica la diversidad de estados de derecho, la diversidad de enfoques políticos sobre pueblos indígenas es muy heterogéneo, pero estamos apuntando en un proceso de discusión a la gobernanza y manejo territorial, planificación e incidencia pública, políticas públicas, y el tema de manejo de recursos naturales y verdes en Latinoamérica. ¿Cuál es la idea también? Aparte que menciono estas escalas, hay una crisis en la gestión política de los pueblos indígenas, que es entre la gestión política que le llaman de alto nivel y la gestión política de pueblos indígenas en los territorios, entre los líderes que están representando las instituciones o redes de pueblos indígenas tomando decisiones en macropolítica frente a decisiones particulares en los territorios que están tomando las instituciones tradicionales. Entonces, esta crisis requiere un acercamiento y requiere una articulación, y eso es uno de los retos que vamos a tener que seguir discutiendo. Por ahora lo dejo aquí. Thank you, Yader. Thank you. And our final overview presentation will come from Luis Barquin, who will talk with you about a new alliance, the Alliance for Global Red Plus Capacity. Thank you. Okay, this is the wrap-up of the institutional overviews we were going to talk during the first part of the session now in the morning. And I'm going to give this presentation on behalf of Mario Chacon, a colleague from CI who is directly working with the Alliance for Global Red Capacity. And it's basically some preliminary results about the training needs assessment work that was done with the collaboration of a grant with Cluba. And we will show some preliminary results about this. So the objective of this presentation is to provide an overview of training needs of multiple stakeholders based on 6 country case studies. And the outline of this presentation will contain a brief description of the Alliance for Global Red Capacity, or AGRIC, an objective of the study and data collection and methods utilized for this work. Some preliminary results that are going to be released sometime in October and November, and some conclusions out of these surveys that were done recently.
And I think this is good because it's a good way to wrap up all the work that we are doing, all the tools and processes that we are working on, and how these kind of spaces can help us also to share knowledge, to share tools, and also to share maybe networking spaces where we can combine materials and work together for the same purpose. So a little about the Alliance of Global Red Capacity. It's a collaborative effort to enhance the capacity of... Sorry for that. Well, it's an alliance, and the main reason for this is enhance the capacity of stakeholders to participate in the assessment, development, and implementation of RED. Currently, there are two main areas of work. One is working on a training needs assessment, we currently talk about, which is focused on 3 regions, Africa, Asia, and Latin America, having the assessments in 3 countries in each region. And also, we are currently working on the development of a RED Plus competencies framework, which is a compilation of our RED curricula, and based on the topics and main areas of RED Plus that are like the main areas that now are currently working on training, what are the necessary skills, knowledge, and tools available to effectively bring capacity building to those specific areas of RED. So we are giving support and designing the implementation of these training activities with this competencies framework that will be useful for anyone who is developing any training activities. And also working on seeking funding to expand collaborative activities and joint collaboration. So basically this is a space of joint collaboration that is helping to develop process to invite other organizations that are currently working and are interested on RED Plus training. Currently, AgriMers it consists of 70 organizations. From the organizations that are organizers of this event, CATIE, CI, Rainforest Alliance, and IUCN are part of the Alliance for Global Red Capacity. But also the Secretariat for the Climate Community and Biodiversity Alliance is part of this, the Conservation Strategy Fund, the YEL, Smithsonian Environmental Leadership and Training Initiative, the Forum on Readiness for RED, Forest Trends, Ecosystem Marketplace, Katumba Group, GIZ, Global Canopy Program, the International Institute for Education of Brazil, the Nature Conservancy, the Organization of Tropical Studies, the Center for People and Forests, Rikoff based in Thailand, UNRED, and World Bank and FCPF. So, a little bit about the preliminary results of this study. The training needs assessment have the main objective to assess the current RED Plus training activities in tropical countries and have to identify training needs. So, the work was carried out by the OTS, the Organization of Tropical Studies, the Center of People and Forests, Rikoff, Conservation International, and the Institute of International Education in Brazil. And the funding came from Climate and Land Use Alliance. The countries assessed for Africa was the Democratic Republic of Congo, Liberia, and Madagascar. For Asia, it was Cambodia, Indonesia, and Papua New Guinea. And for Latin America, which is a work in progress and the results will be soon, are Brazil, Peru, and Suriname. So the data collection and summary consists of an online survey to detect key RED Plus organizations that are currently developing capacity building, and consisted also in interviews with key organizations that are doing these trainings. Mostly were NGOs, government, and international agencies. The data was summarized in country reports, and the work is in progress. Some preliminary results interesting that will be and will give some field of thought for the further discussions we'll have during the day is certain key areas of training. And we'll start with the first one, which is who is providing RED Plus trainings. And these results are based on the surveys from Africa and Asian countries. And well, mostly it was in the first instance NGOs, national and international, government, academic institutions, and others such as development agencies and private sector. On the other hand, who is receiving the RED Plus trainings? Currently, the most targeted stakeholder groups are technicians from NGOs, personnel from government, local communities, and indigenous people. And the less targeted are academic institutions,
land use industries such as agriculture, forestry, and mining, and others of multilateral and bilateral. So, in essence, most of the trainings happen in major cities. It's something important that we might have for feed of thought in discussion later, and a few trainings were in rural areas. On the other hand, what are the main formats in which Red Cross training is being delivered? The most common formats are delivery of in-person training workshops and courses, and the production of introductory guides to Red Cross. And the third place was production of training manuals and guides, and last was long-term mentoring and technical supportive individuals. And the less common formats of training were posters and flyers, study tours, field trips, radio and TV spots, and inter-based training courses. On the main training barriers that the African and Asian African countries were facing for training supply was the lack of resources to organize trainings. This means for funds for logistics and pay for trainers to deliver the training. The lack of in-country experts to provide training. The training materials that are not in local languages and require translation.